Hola, mi nombre es Julián Noguera y hoy hablaremos sobre un tema fundamental en el mundo de la informática. Hablaremos acerca de los sistemas de almacenamiento y los buses. En un mundo cada vez más digitalizado, estos elementos son la esencia de cómo nuestras computadoras y dispositivos funcionan y almacenan información. Los sistemas de almacenamiento son los guardianes de nuestros datos, permitiéndonos acceder a ellos en cualquier momento, mientras que los buses son los caminos por los que estos datos viajan dentro de nuestra computadora. Son como las autopistas de información, conectando todos los componentes de la máquina para que trabajen en armonía. Ahora bien, entrando en el tema, cuando se habla de los sistemas de almacenamiento, se refieren a los dispositivos y medios utilizados en los que podemos almacenar cualquier tipo de información digital, ya sean fotografías, videos, archivos de textos o programas informáticos. Existen principalmente dos tipos de sistemas de almacenamiento que son fundamentales en la informática. Está el almacenamiento primario y el secundario. El almacenamiento primario se refiere a la memoria RAM. Es un dispositivo esencial para el funcionamiento de la computadora, ya que almacena temporalmente los datos y programas que se están utilizando en ese momento. Es extremadamente rápida, pero es volátil, lo que significa que su contenido se borra cuando apagamos la computadora. Y está el almacenamiento secundario, que es aquel que incluye los dispositivos como discos duros, unidades de estado sólido, unidades USB o tarjetas de memoria. A diferencia de la RAM, el almacenamiento secundario no es volátil, lo que significa que incluso con la computadora apagada se mantienen estos datos. Estos dispositivos son utilizados para almacenar permanentemente archivos, programas y el sistema operativo. A continuación hablaremos un poco más acerca de estos dispositivos. Empecemos hablando acerca de la unidad de disco flexible o disquetera. Este es un dispositivo de almacenamiento de datos que fue ampliamente utilizado en las décadas de los 70, 80 y 90. Estos dispositivos eran conocidos por utilizar disquetes, que eran discos magnéticos encerrados en una cubierta de plástico cuadrada o rectangular, que se utilizaban en una computadora para disco de arranque, para trasladar datos e información de una computadora a otra o simplemente para almacenar y resguardar datos. Este tipo de soporte de almacenamiento es vulnerable a la suciedad y los campos magnéticos externos, por lo que deja de funcionar con el tiempo o por el desgaste. Tiempo después llegaron los discos duros, también conocidos como HDD, el cual es un acrónimo de disco duro, pero en inglés. Un dato curioso de esto es que el primer disco duro fue inventado por IBM en 1956 y a lo largo de los años ha logrado ser la principal opción de almacenamiento secundario para computadoras personales. Este dispositivo de almacenamiento de datos es ampliamente utilizado en computadoras y otros dispositivos electrónicos hoy día. Se trata de un componente fundamental para cualquier sistema informático, ya que es el que permite guardar y acceder a información de manera persistente. Un disco duro consiste en uno o varios discos magnéticos llamados platos, que están recubiertos con una capa de material magnético. Estos platos giran a una alta velocidad, mientras que un brazo lector o un brazo escritor se mueve sobre la superficie de los platos para leer y escribir datos. Es parecido a un tocadiscos antiguo. Las ventajas y las desventajas. Los discos duros es una tecnología probada capaz de resguardar una gran cantidad de datos. Esto varía en función del tamaño de la unidad y son relativamente baratos. No obstante, presentan una serie de inconvenientes. Los discos duros pueden ser lentos, especialmente a la hora de abrir aplicaciones o archivos de un gran tamaño, dado que no escriben los datos siguiendo un orden, y estos pueden fragmentarse, dejando un espacio en blanco entre cada compartimiento. Los discos duros también consumen mucha energía y generan una gran cantidad de calor, por lo que lo hace menos adecuado para dispositivos más pequeños como portátiles. Bajo circunstancias normales, los discos duros son bastante duraderos. Sin embargo, si se colocan en dispositivos portátiles, digamos que
Si recibe una caída, es lo más probable que esta unidad sufra y al final del daño no pueda recuperar los datos que había en ella. Posiblemente se pueda dañar este disco duro. Hablemos ahora acerca de la unidad de estado sólido, o mejor conocido como SD. Este es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil como la memoria flash para almacenar los datos, en lugar de platos o discos magnéticos en las unidades de discos convencionales. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles. Son inaudibles, son más livianas y poseen un notable menor tiempo de acceso y de latencia, lo que se traduce en una mejora sustancial en el rendimiento en cuanto a la carga de sistemas operativos, software y transferencias de datos. En contraparte, su vida útil puede ser inferior, ya que tienen un número limitado de ciclos de escritura, pudiendo producirse la pérdida absoluta de datos de forma irreversible e irrecuperable. Sin embargo, por medio del cálculo del tiempo entre los fallos y la administración de sectores defectuosos, dicho problema puede ser mitigado razonablemente. Las unidades SSD pueden usar la misma interfaz SATA de los discos duros, por lo que son fácilmente intercambiables sin tener que recurrir a adaptadores o tarjetas de expansión para poderlos compatibilizar con el equipo. Otro tipo de sistemas de almacenamiento son las memorias USB, también conocidas como memoria externas o pendrive. Estas son un tipo de almacenamiento de datos que utilizan circuitos de estados sólidos para guardar datos e información. Estas unidades son muy populares debido a su tamaño compacto y la facilidad y uso para poder transferir los datos de una manera conveniente entre los dispositivos. Cambiando el enfoque, ahora hablemos acerca de los buses. Cuando nos referimos a buses en el ámbito informático, son aquellos canales de comunicación internos que permiten que los componentes de una computadora se conecten y compartan información entre sí. Su función es facilitar la comunicación y la transferencia de datos entre los componentes de una computadora. Estos canales de datos son como una autopista interna por la que la información viaja a alta velocidad. Existen varios tipos de buses en una computadora, cada una con una función específica. Hablemos acerca del bus de serie, o también conocido como bus serial. Es aquel que transfiere los datos bit a través de un solo cable. También tenemos el bus paralelo, es el que transfiere varios bits de forma simultánea. No obstante, en este tipo de transferencia, la frecuencia es más reducida y la longitud del cable puede estar limitada por interferencias. El bus de control es el responsable de la gestión y el almacenamiento de las líneas de datos y las direcciones. Las señales de este bus permiten transmitir tanto órdenes como información, y su función principal es facilitar que el sistema funcione sin que se produzca colisión de información. Buses de dirección. Es el canal del microprocesador que es independiente del bus de datos y que es donde se establece la dirección de memoria del dato que se está transmitiendo. Este bus representa el conjunto de líneas eléctricas que se necesitan para establecer una dirección. Bus de datos. Este es el que permite la transferencia de datos entre la CPU y el resto de las unidades presentes en un ordenador. Y por último tenemos el bus multiplexeado. Es aquel que está diseñado de forma que tiene varias líneas eléctricas multiplexeadas para el bus de direcciones y el bus de datos. Este diseño sirve para que este mismo conjunto de líneas funcione a veces como bus de direcciones y otras veces como bus de datos, aunque nunca al mismo tiempo. Un dato importante es que la velocidad y el ancho de banda de los buses son críticos para el rendimiento de una computadora. Cuanto más rápido sea el bus y mayor sea su ancho de banda, más rápido podrán comunicarse los componentes y transferir datos. Esto tiene un impacto directo a la velocidad general del sistema.
Un dato importante es que la velocidad y el ancho de banda de los buses son críticos para el rendimiento de una computadora. Cuanto más rápido sea el bus y mayor sea su ancho de banda, más rápido podrán comunicarse los componentes y transferir datos. Esto tiene un impacto directo a la velocidad del sistema. Los sistemas de almacenamiento como los discos duros, los SSD y las memorias USB están conectados a la computadora a través de los buses. La conexión y la capacidad de estos buses influyen en la velocidad de acceso a los datos almacenados en estos dispositivos. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta estos datos para optimizar el rendimiento y las demandas de las aplicaciones modernas. La velocidad de acceso a los datos, la capacidad de transferencia y la compatibilidad entre los componentes influyen directamente en la experiencia del usuario y la productividad. En conclusión, entender la importancia de los buses y los sistemas de almacenamiento en la informática es esencial para tomar decisiones informadas al configurar, mejorar y mantener nuestros dispositivos. Estos componentes no solo son fundamentales para la tecnología actual, sino que también son la base de la innovación y el progreso en la era digital. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.